Capítulo 13. El problema del mal. 1. Esencia del mal. La existencia del mal ha constituido un fuerte problema. ¿Cuál es la esencia del mal? ¿Por qué se da el mal? ¿Cuál es la actitud correcta del ser humano frente al mal? Estas preguntas se pueden plantear dentro de un contexto filosófico. Y en este capítulo vamos a intentar una interpretación que coloca al mal en una perspectiva positiva y acorde con la teoría del conocimiento, que hemos explicado desde el inicio de este libro. En primer lugar, ¿qué es lo que constituye el mal? Existen varias teorías que dan su propia definición sobre el mal. De mi parte, siguiendo de cerca la filosofía aristotélico-tomista, propongo lo siguiente. El mal es la privación del bien. Es algo que no existe, pero que debería existir, y se detecta como un faltante dentro de la esencia o lo que debe poseer un ente. Por ejemplo, una calificación escolar es mala por lo que no tiene, por lo que le falta para el 10, no por lo que tiene, que es positivo y representa lo aprendido. Para hablar de un mal es necesario referirlo a un ente que positivamente existe y en el cual se detecta un faltante. De acuerdo con esto, el mal no tiene una consistencia independiente del bien, solo se entiende en función del bien. Esto significa que, en el fondo, el mal no tiene existencia propia, o mejor dicho, el mal es un término que sirve para referirse a un faltante, o algo que de hecho no se da, pero que por alguna razón debería existir. Cuando existe un objeto que tiene 90 cualidades y debería tener 100, decimos entonces que el mal está en esas 10 cualidades que hacen falta. Por eso, con toda razón, se puede decir que el mal no existe. Lo que existe son objetos con alguna deficiencia en sus cualidades positivas. Su mal está en lo que no tienen, en lo que les hace falta, pero que deberían existir. Así pues, el mal en cuanto tal no existe. Existen objetos e individuos malos, pero el mal como sustantivo, como esencia independiente, como esencia sustancial, no existe. La palabra privación usada en sentido estricto nos da la esencia del mal. Privación en sentido estricto, privatio en latín, expresa algo que debería existir, pero que no existe. Así pues, el mal se define como la privación de un bien. En contraposición, la palabra negación, negatio en latín, usada en sentido estricto, solo quiere decir que no se da algo. Así pues, el concepto de privación añade un elemento al concepto de negación, a saber,
la necesidad de existir por parte del elemento faltante. Por eso decimos que si un árbol no tiene vista, allí solo constatamos una simple negación. Pero si un niño no tiene vista, allí constatamos una verdadera privación, un mal, algo que no existe pero que debería existir. Con esto podemos insistir que, en el fondo, no hay valores negativos, solo hay valores positivos, y cuando hablamos de valores negativos, lo que queremos dar a entender es la privación del correspondiente valor positivo. Así pues, la fealdad es una privación del valor belleza. La pobreza es la privación del valor riqueza. La falsedad es la privación del valor verdad. Dos, positividad del ser. Una de las principales enseñanzas de la metafísica es la positividad, la bondad del ser. Esta es la teoría de los trascendentales del ser. Todo cuanto existe por el hecho de participar del ser, y en la medida en que participa de él, es positivo, es bueno. Si algo es malo de suyo, es que no existe. No existe lo negativo, o mejor dicho, el no ser no existe. Por lo tanto, lo que llamamos malo es tan solo una privación de un bien. Es decir, lo que le falta a un ente bueno para ser plenamente bueno, conforme a su esencia. Muchos ejemplos pueden ilustrar la postura clásica que hemos señalado acerca de la inexistencia del mal en cuanto tal. Primero, el más claro de todos es el caso de la energía térmica que guarda los objetos materiales. Una cosa tiene más o menos energía térmica. Cuando tiene más energía de la que habitualmente constatamos, decimos que está caliente. Cuando tiene menos, decimos que está frío. Sería un error pretender que existe el frío como existencia independiente. En todo caso, lo que existe es la energía térmica en mayor o menor grado. Así es que, aunque parezca extraño, el frío no existe. Y esto no es incompatible con el hecho de que haya personas que se mueren de frío. Segundo, lo mismo sucede con la luz y la oscuridad. Lo que de hecho existe y no es necesario convertirse en investigador científico para sostener esta verdad. Es la energía que captamos como luz. El fenómeno catalogado como oscuridad es la ausencia de dicha energía. No existe la oscuridad en cuanto tal. No existen las tinieblas en cuanto tal. Y mucho menos el diablo que acecha en las tinieblas. Tercero, el siguiente ejemplo puede llegar a ser irritante si no hacemos caso del uso preciso de los términos.
La pobreza no existe como tal. Cuando decimos que una persona es pobre, lo que estamos expresando es que no tiene la riqueza que consideramos justa o normal en ella. Por supuesto, si no advertimos a nuestro interlocutor acerca de nuestra perspectiva conceptual, resulta muy chocante sostener, sobre todo en un país con crisis económica, que la pobreza no existe. Cuando estamos constatando los estragos de la carestía, las devaluaciones, la inflación, etcétera. Por eso agregamos, existe gente pobre, mas no la pobreza en sí misma. Esto último no resuelve el problema económico de la gente pobre, pero nos abre un horizonte psicológico para adoptar una postura más productiva al respecto. Recuérdese paralelamente el caso de la gente con algunos recursos económicos, pero que se considera pobre cuando se compara con sus parientes o vecinos con mayores ingresos. El uso de la expresión en cuanto tal puede facilitar la idea aquí explicada. Decimos, por ejemplo, el frío en cuanto tal no existe. Con este término, que en filosofía da origen a las posiciones reduplicativas, se quiere señalar con cierto rigor que el sujeto de la oración no es el fenómeno global señalado, sino exclusivamente la esencia pura allí mencionada. Así pues, la reduplicación insiste en tomar al sujeto como esencia pura. Por lo tanto, la expresión el frío en cuanto tal no existe se refiere exclusivamente a la esencia pura del frío, no al hecho de que hay objetos fríos. Cuarto, Alexis Carrel, en su famoso libro La incógnita del hombre, insistió y demostró que la enfermedad como tal no existe. Lo que existe son enfermos que tienen algún padecimiento que luego la mente cataloga dentro de un tipo de enfermedad. Cada paciente sufre la enfermedad con sus respectivas características. Así pues, el cáncer como tal no existe. Solo hay cancerosos y cada uno lo padece de una manera muy diferente. A la mente se le facilita el tratamiento del cáncer por medio de un concepto universal. Sin embargo, esa generalización padece de un grave error, que no se consideran las características individuales de cada enfermo. El mal, a pesar del uso cotidiano, es un calificativo, no un sustantivo. El mal es un accidente, no una sustancia, aclaran los filósofos escolásticos. Quinto, la muerte en cuanto tal no existe. Como ha quedado aclarado, solo se niega la existencia real de la esencia pura de la muerte. No existe la muerte en forma de esqueleto rodando por las camas de los enfermos. No existe la muerte con su guadaña acechando en los campos de guerra. No existe la muerte como espíritu gélido, cuyo paso perciben las gentes atemorizadas por el fallecimiento de un amigo.
A pesar de lo ilustrativo y lo llamativo de la imagen de la muerte, no tiene existencia real. Lo que existe es el organismo muerto, el cuerpo que ya no tiene vida. La vida es el elemento positivo que hay, y cuando ésta ya no se da, entonces hablamos de muerte. No hay una supuesta lucha entre la vida y la muerte. Lo que no existe no puede luchar. 3. Modo como conocemos el mal. El conocimiento conceptual acerca del mal utiliza forzosamente algunas categorías. En este libro constataremos que el uso de categorías bipolares, bueno y malo, blanco y negro, vida y muerte, conduce a una pésima expresión del fenómeno del mal. Si analizamos con detenimiento los ejemplos mencionados como casos típicos de la existencia del mal, podemos llegar a la conclusión de que es factible tratarlos con varios sistemas de categorías. Aquí haremos hincapié en dos sistemas categoriales para tratar el mal. El primero, el más usual, lo llamaremos sistema bipolar. El segundo, que será el propuesto aquí, lo denominaremos sistema positivo. El sistema bipolar para designar y tratar el mal, como su nombre lo indica, consiste en utilizar un par de categorías para señalar y colocar en un plano de cierta igualdad, tanto al ente real como a su correspondiente opuesto. Así es como estamos acostumbrados a hablar del bien y del mal, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, la belleza y la fealdad, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, etc. Con este sistema bipolar la gente da por supuesto que cada uno de los dos polos tiene existencia aparte, independiente, como si fueran azúcar y sal, dos clases de entes con naturaleza de signo contrario. Veremos que el uso de este sistema categorial induce necesariamente a un error, a una distorsión y, por lo tanto, a una apreciación inadecuada de la realidad, con la consiguiente generación de angustia y terror. Que el Quijote haya visto gigantes en lugar de molinos es poca cosa, en comparación con nuestra visión del mal como algo con existencia independiente. Cada uno crea sus propios fantasmas y muere a manos de ellos, aseveran los orientales. La muerte ha sido personificada. Su figura esquelética causa estragos entre niños y adultos. El diablo, personificación del enemigo de Dios, ha motivado innumerables casos de terror y angustia. Es inútil que un gran médico contemporáneo, como Alexis Carrel, ya citado, haya sostenido que la enfermedad no existe, solo existen enfermos.
Por otra parte, la pobreza es el fantasma que ronda en las pesadillas y en los insomnios de padres y madres de familia que amanecen sin un quinto. Así como se ha personificado a la justicia, la independencia y la sabiduría en tanto entes positivos, también se ha puesto especial hincapié en la sombra. Confróntese Jung, en la caja de Pandora, en Satán y en todos esos dioses malignos de las mitologías arcaicas. El sistema positivo, que no debe confundirse con el positivismo de Augusto Comte, logra abstenerse del empleo de dos términos diferentes para señalar extremos opuestos. Así, la energía calorífica es una buena expresión para indicar cualquier grado de calor. Cuando se da poca energía calórica, el sistema bipolar empieza a usar el término frío. Un segundo caso es cuando empleamos el término poder adquisitivo. Se trate de poco o de mucho, el término es el mismo. Aquí estamos en nuestro sistema positivo, pero el sistema bipolar tiene una inmensidad de recursos para distinguir un bajo poder adquisitivo. Utiliza los términos pobreza, miseria, carestía, explotación, alienación, etc. Hay autores que parecen solazarse en sus referencias a estas situaciones negativas que, de esa manera, llegan a adquirir consistencia propia e independiente. Conviene aclarar que no es imprescindible adherirse al uso permanente de expresiones exactas y precisas. Sería factible aceptar un sistema positivo para referirse al mal y, aún así, utilizar el lenguaje usual de las categorías bipolares. El uso del sistema bipolar de categorías para referirse al mal ha dado origen a una teoría en la historia del pensamiento. Ha recibido el nombre de maniqueísmo. Aunque esta teoría es propia de la teología, deja de abarcar una vertiente filosófica, que a continuación describiremos. 4. Postura del maniqueísmo frente al mal. El maniqueísmo es una postura, tachada como herética dentro de la teología católica, que sostiene la existencia de dos principios opuestos, dos dioses, el del bien y el del mal. El primero se llama Hormuz y el segundo Arimán. Estos dos dioses luchan entre sí y tratan de conquistar al mundo para su propio reino. En otros términos, el maniqueísmo consiste en atribuir consistencia positiva al mal, como si el bien y el mal fueran dos enemigos, es decir, dos poderosos dioses, que luchan entre sí para apoderarse del mundo.
El uso cotidiano de un lenguaje plagado de términos negativos, como las categorías bipolares detectadas más arriba, ha originado una verdadera tragedia en lo que concierne a una filosofía para la vida, pues nos hace creer en la existencia de gigantes peligrosos cuando solo existen molinos que ejecutan su trabajo cotidiano. Por otro lado, notes el papel que ha tenido el carácter paradigmático del concepto como tal. Todo concepto tiende a convertirse en un modelo de la realidad. Por tanto, la conceptualización bipolar del fenómeno que hemos catalogado como signo negativo tiende a convertirlo dentro de la propia mente es algo verdaderamente maligno. Esta es la magia de la mente, fenómeno que en psicología se denomina la expectativa que no autorrealiza. De acuerdo con nuestro principio fundamental de materia y forma del conocimiento, las expectativas humanas originan un concepto idealizado de la realidad. Llega un momento en que, sin darnos cuenta, consideremos a la realidad con las cualidades que solo están en el concepto idealizado. Esta es la base epistemológica de la creación del mal en el mundo. En resumen, cuando se sostiene que el mal, en cuanto tal, no existe, lo que se quiere decir es que el mal no tiene una consistencia aparte de la del bien. Lo único que en realidad hay es el correspondiente bien, como es el caso de la luz, el calor, la riqueza, la vida. Pero cuando detectamos que hay un faltante, entonces calificamos ese faltante como un mal. De acuerdo con lo anterior, el mal moral es un faltante, algo que no existe pero que debería existir. El mal moral es el desorden producido cuando se infringen las leyes morales. Un asesinato es un mal moral porque el hecho existe. Un cadáver y un hombre con una pistola humeante adolece de un defecto, que es el desorden en relación a la ley que manda el respeto a la vida de los demás. Así pues, en el caso de un asesinato lo que existe es un cadáver, un hombre que ha disparado y un acto por el cual este último quitó la vida al primero. Ahora bien, en estos seres realmente existentes, hay un desorden consistente en la falta de respeto a la vida de esa persona. Ese desorden es el faltante, la privación, el mal moral que se está detectando. También se podría concluir que, en último extremo, al no existir el mal, tampoco existe el bien. En efecto, las cosas simplemente son. El calificativo de bueno o malo es un añadido
que hacemos en función de una comparación con un criterio dado. Los orientales sostienen esta idea por medio de un famoso aforismo. El bien y el mal son una enfermedad de la mente. La teoría de los trascendentales no queda afectada por esta conclusión, dado que la distinción entre ser y bondad es sólo una distinción de la mente. Lo que hay es el ser y el ente, y esto se puede llamar bien en atención a las razones ya explicadas. Cinco. Postura de Teilhard de Chardin frente al mal. Ahora bien, ¿por qué se dan los valores negativos? O mejor dicho, ¿por qué hay cosas y personas afectadas por esas privaciones? Pierre Teilhard de Chardin nos proporciona una pista para comprender la exigencia de cosas y personas malas. Según este autor, el universo está en constante evolución y todo tiende hacia un estado de perfección que llama el punto omega. A partir de esto se infiere que, mientras estemos en evolución, lo normal es encontrar muchos grados de imperfección. Y esto es precisamente lo que llamamos mal. El mal es nuestro modo de percibir y catalogar el estado imperfecto de las cosas que aún no llegan a su etapa definitiva de evolución. Es pues normal que encontremos objetos malos, deficientes a cada momento, como es normal encontrar seres en evolución y que por lo mismo no han llegado a la culminación de su esencia. El mal es lo que nos falta para llegar a la perfección, la cual, obviamente, no es lo que abunda. La sorprendente conclusión de esta postura es que el mal es normal, dada la característica de evolución y de progreso que afecta al universo entero. Lo que existe es bueno, aunque no sea perfectamente bueno. Una consecuencia que se obtiene a partir de esta teoría es que no habría por qué escandalizarse tanto frente a la constatación del mal en el mundo. Los sismos, los crímenes, la inmoralidad, la enfermedad y los males que afligen al hombre no son sino la expresión de una etapa intermedia en el proceso evolutivo del universo. Insistiremos, por tanto, en que este modo de interpretar el mal no tiene por qué llevarnos a una postura de indiferencia o de apatía ante los males que se constatan. Al contrario, el incremento de la bondad es precisamente la responsabilidad de la persona que toma conciencia de las etapas de evolución del mundo en que vive. 6. El escandaloso farisaico frente al mal. Mucha gente sufre estas deficiencias que hemos detectado con el nombre de mal.
Algunas personas llegan a considerar que el mundo es un valle de lágrimas. Hay autores como Schopenhauer que sostienen la intrínseca necesidad de la existencia del mal. En literatura, filosofía y teología, la posición trágica de la vida señala el mal como una lacra que asedia al hombre y que es imposible cancelar. La existencia del mal ha provocado una actitud de escándalo en no pocos individuos. De acuerdo con ellos, el mal que se constata en cada momento es una prueba de lo absurdo de la existencia humana. El hombre es una pasión inútil, aseveran los existencialistas por boca de Jean-Paul Sartre. La existencia es un absurdo, sostiene Albert Camus. Según este autor, el único verdadero problema del ser humano es el suicidio. O en otros términos, ¿vale la pena vivir esta vida en las condiciones tan absurdas en las que se nos da? El pesimismo, el resentimiento, la ironía, el sarcasmo, el humor negro, constituyen la tónica de las gentes contagiadas por esa perspectiva negativa acerca de los valores adosados al ser humano. Por mi parte sostengo que cuando juzgamos una cosa, un objeto, una persona o una situación, y le atribuimos un signo negativo, estamos efectuando una comparación con respecto a un valor positivo que, supuestamente, debería existir en lugar de la situación concreta que tenemos enfrente. La realidad que percibimos simplemente existe tal como es, y en sí misma no es ni buena ni mala, solamente es. El hombre es el que otorga un calificativo de bondad o de maldad a dicha situación, y todo depende del criterio y el patrón que utiliza para realizar ese juicio de bondad o de maldad. El mismo objeto que puede ser juzgado como bueno o como malo, pues el juicio comparativo cambia por completo de signo según la base utilizada. He sostenido, pues, que no existe ni el bien ni el mal en sí mismos. A lo sumo, se puede calificar como bueno lo que existe, y cuando hablamos del mal, solo se trata de un juicio emanado del ser humano ante la percepción de un conjunto de valores que supuestamente deberían existir y no están, con lo cual falla nuestra expectativa, y ante la frustración, racionalizamos acerca de un absurdo mal que nos invade. A partir de este juicio el mal se convierte en malestar humano. La tesis que acabo de proponer se puede comprobar en el momento en que nos percatamos de la evolución de nuestros juicios ante los mismos hechos. Primero aborrecemos una situación X, una mala calificación, un accidente, una enfermedad. Por ejemplo,
Pero no es raro que en unos cuantos días cambiemos nuestro juicio y hasta nos mostremos agradecidos con respecto a esa situación negativa que sirvió como trampolín para una nueva situación mucho más aceptable. La mala calificación sirvió para cambiar nuestros hábitos de estudio. La enfermedad nos dio la oportunidad para reflexionar acerca de nuestra situación general en la vida. El accidente en el auto nos condujo a una actitud más prudente en el manejo del mismo. Aborrecemos el dolor, el sufrimiento y la muerte, pero no en pocas ocasiones hemos de agradecer a esos acontecimientos el inicio de una nueva etapa de mayor madurez en nuestra vida. En último caso, nuestro estado imperfecto de evolución nos ha colocado en una situación de negatividad respecto a la realidad. Lo único verdaderamente apropiado es la actitud que sabe reestructurar la situación y puede convertir lo negativo en positivo. Solamente así estaremos a la altura de nuestra convicción humana, que es el avance, la evolución, el cambio. Vale la pena recordar de nuevo el ejemplo de Tom Sawyer. Tom supo reestructurar su situación ordinariamente calificada como mala. Por lo común, lo que hace la gente ante un castigo infligido es protestar, enojarse, patalear y tomar una actitud de mal humor. Tom no era filósofo, pero tomó la actitud del filósofo que está convencido de que el mal no existe, sino que convertimos las cosas existentes en buenas o malas según el criterio que allí apliquemos. 7. Etapas imperfectas de la evolución no afectan la bondad de Dios. El punto de vista que se ha expuesto acerca del mal nos conduce a una feliz conclusión de orden teológico. El Dios que aparentemente había creado un mundo injusto, cruel, lleno de sufrimientos y, por tanto, absurdo, ya no queda tan mal parado en la perspectiva aquí presentada. El maniqueísmo que se cuela en las mentes es el que no acierta a explicar la existencia de un Dios bondadoso en medio de una creación tan llena de iniquidad. En cambio, si se considera el mal con las dos características mencionadas, primero, como una privación, segundo, como una etapa dentro de un proceso evolutivo, las cosas cambian de coloración. Dios ha creado un mundo en evolución y, por lo tanto, un mundo que necesariamente implica etapas de imperfección y de acercamiento al ideal que todos asumen como perfecto.
Pero sobre todo, no habría por qué darle tanta consistencia a los hechos juzgados como malos. En realidad, lo que existe es bueno, positivo, y habría que saber descubrir, sopesar y apreciar todos los aspectos buenos que, de hecho, se encuentran en cada situación. Que allí también hay defectos y faltantes, no se niega, pero eso no debería suprimir nuestro aprecio de lo bueno. El maniqueísmo es semejante al alumno que obtiene 9 de calificación y deja de apreciar esos 9 puntos por la humillación experimentada ante el punto no conseguido. Dios es bueno. Lo que existe es bueno. Este juicio que califica como bueno a todo lo que existe se realiza, por supuesto, en función de una comparación. El criterio utilizado es la misma naturaleza, el ser. Todo lo que es, es. Por lo tanto, todo cumple con su naturaleza y por eso es bueno. Esta es la bondad trascendental apuntada ya por la filosofía escolástica. El mal en cuanto tal no existe. Y los objetos y las personas que manifiestan algún defecto, de todas maneras, poseen mucho más de lo que les falta. ¿Por qué esa insistencia en subrayar faltantes? La perspectiva que considera la vida como un viaje es muy aplicable a este caso. El viajero puede constatar en cada momento las etapas que ya ha conseguido. No sería muy sano de su parte viajar y lamentarse por las etapas aún no recorridas. También es confortante la reflexión acerca de nuestros diferentes juicios y apreciaciones acerca de un mismo hecho que ha sido considerado con signo negativo en un principio y que luego se convierte en signo positivo, cuando ya se constatan las consecuencias provechosas del mal que nos afecta. Hasta del mismo pecado se pueden obtener consecuencias provechosas, de acuerdo con los grandes teólogos del cristianismo, como San Agustín. Nada hay tan malo que no pueda proporcionar algún beneficio. La enfermedad y la muerte, el mal moral y el pecado. Todo lo que ha servido a ciertos poetas y filósofos para rasgarse las vestiduras y solazarse en el absurdo de la creación divina son escalones en el viaje perenne del hombre hacia Dios. Quien ha conseguido esa facilidad para deshipnotizarse de las categorías maniqueas que pululan en nuestra cultura, puede captar y apreciar en cada acontecimiento y circunstancia el peso de todo lo positivo allí contenido y que de alguna manera recuerda la bondad de Dios.
8. Responsabilidad del hombre frente al mal. La teoría del mal como una etapa intermedia y transitoria en la evolución del universo implica un cierto carácter de necesidad en la existencia de aquel. A partir de esta conclusión podría suponerse que el hombre no tiene responsabilidad alguna ante el mal. Pero no es el caso, como vamos a explicar. El hecho de que el universo entero evolucione implica la existencia de etapas intermedias y provisionales hasta que se alcance la meta o fin de la evolución. Por lo tanto, lo normal es que se dé la imperfección propia de esas etapas intermedias. El mal no es otra cosa sino la imperfección de estas etapas intermedias, lo cual aparece como algo que debemos aceptar. Según Teilhard de Chardin, el mal es el precio que pagamos por el hecho de la evolución y por la perfección que vamos a obtener. Así se explica, pues, que los temblores de tierra son etapas intermedias, en tanto se logre el asentamiento de las capas terrestres. La enfermedad es una etapa intermedia en la evolución y perfección de los organismos. La ignorancia es una etapa intermedia mientras llega la plenitud del conocimiento y la sabiduría. La pobreza es una etapa intermedia dentro de la evolución económica de un país o de una familia. De la misma manera, la conducta deficiente de un individuo es una etapa intermedia mientras llega la meta de una libertad perfecta, o mejor dicho, de una liberación respecto a las pautas de conducta que se han estancado en valores inferiores. Veas en el capítulo anterior la serie de criterios que puede asumir un individuo a lo largo de su desarrollo personal. Ahora bien, desde el momento en que se da un cierto grado de libertad, aunque todavía no sea perfecta, tenemos lo suficiente para inferir un correlativo grado de responsabilidad en la planeación y en la ejecución de una conducta determinada. Subsiste, pues, la responsabilidad y la ética frente al bien y el mal en la misma medida en que se da un cierto grado de libertad en el individuo. Así pues, ante la pregunta acerca del porqué de una conducta inmoral en un individuo en concreto, podemos responder que su horizonte axiológico y su grado de libertad todavía no son perfectos. Están en evolución y no han logrado el desarrollo suficiente como para elegir el valor adecuado en cada momento. Delinquir es equivalente a manifestar un grado imperfecto de evolución en el desarrollo del horizonte axiológico y de su libertad. Por lo tanto, nuestra tesis no duda de la existencia de la ética, pero tampoco insiste en el escándalo acerca de los males que afectan al ser humano. En el acto inmoral, lo que principalmente cuenta es el horizonte axiológico y el grado de libertad del individuo. Sin embargo,
existen todavía otros males que afligen a una persona y que le sobrevienen sin que podamos atribuirle culpa alguna. El caso típico es la situación en la que nace. El niño que nace en un barrio miserable suele carecer de las oportunidades educativas que posee el niño que nace en un barrio opulento. Su grado de salud, conocimientos, educación, riqueza, capacidad laboral, desarrollo psíquico, etc., normalmente van a depender de circunstancias ajenas a su propia responsabilidad. Las características deficientes se dan, pues, de un modo necesario, como una etapa evolutiva. Mientras el hombre no consiga la perfección, está condenado a sufrir el mal de la imperfección, con culpa o sin ella. 9. Actitud positiva frente al mal. Hegel explicó un concepto aplicable a nuestro tema: la conciencia infeliz. Según este autor, la humanidad en su evolución llega a esta etapa cuando capta ciertos valores y realiza la comparación con los hechos que le rodean. El resultado de dicha comparación es, por fuerza, un juicio deprimente. ¿Qué mal está el mundo? Y es que, en efecto, mientras más claro aparece el horizonte de valores, más fácilmente surge el juicio negativo hacia la realidad circundante. El error no está en el juicio de evaluación, sino en la pretensión de que ese juicio es completamente objetivo. En contraste, lo que proponemos es la idea de que el ser es lo que es, sin mayor calificación. El calificativo de bueno o de malo está en nuestra mente. Cualquier situación podría considerarse como buena o como mala, según el criterio que se utilice para emitir el juicio evaluatorio. Lo que se deriva, por tanto, es una actitud al estilo de Tom Sawyer, que sabe obtener provecho aunque de ello que se considera negativo y deprimente a la mayoría de la gente. En alguna escuela de administración se esgrime el lema de que un problema es una oportunidad para obtener una ventaja. Este lema me parece acorde con la idea central de la tesis aquí sostenida. Ahora bien, la actitud positiva frente al mal no está en pugna con la compasión frente a las personas que padece alguna enfermedad, una injusticia o la muerte de un ser querido. La empatía y la compasión son virtudes propias de aquellas personas que saben desprenderse de sus propias categorías y comparten con los demás sus propias situaciones.
El humanismo de una persona liberada de categorías impositivas sabe convivir con la situación existencial de sus congéneres. Esta ha sido, a mi modo de ver, la máxima enseñanza del cristianismo. La indiferencia y la frialdad del que supuestamente ha superado todas esas vulgaridades y situaciones no deja de ser una actitud eficiente, en cuanto que no realiza la apertura propia del nosotros. Esse est co esse. Existir es coexistir, decía Gabriel Marcel. ¿Qué queda, pues, de la tragedia humana? Varias actitudes se pueden asumir frente al hecho innegable del drama, la injusticia y el desconcertante desenlace en la vida de las grandes personalidades y de las que no son tan grandes. La actitud que aquí criticamos es la del que asume una postura de indiferencia o la del que toma tan en serio el asunto que se deprime y tiende al suicidio por lo absurdo del mundo en que vivimos. La actitud madura, centrada, es la del que sabe empatizar y comprender la situación, sobre todo si se trata de personas allegadas, y aún así conserva la presencia suficiente para actuar con provecho. Existen algunos ejemplos cruciales de esta transmutación de lo malo o bueno. El caso más patético es el de la muerte. Tradicionalmente nuestra civilización nos ha contagiado un terror y una fuerte aversión a la muerte. Sin embargo, es notorio el caso de las religiones que adoptan una postura diferente. La base de esa actitud positiva frente a la muerte es la idea de que el espíritu no muere, sino que de alguna manera sobrevive aun cuando el organismo fallezca. La muerte física es considerada entonces como un nuevo nacimiento. Ante esta perspectiva, una persona puede adoptar una actitud positiva frente a ese hecho que normalmente es calificado como la peor tragedia del ser humano. He aquí un caso típico de evaluación positiva o negativa según el criterio que se aplique. El siguiente ejemplo también es aplicable a nuestra civilización. Es el caso de la actitud frente al trabajo. Da la impresión de que el trabajo es un castigo, una afrenta. Muchas clases sociales se han tomado en serio esta actitud y han rechazado el trabajo en forma estridente. Sin embargo, existen varias religiones y varios sistemas de pensamiento filosófico que han propuesto lo contrario. El trabajo es una oportunidad de actualización de las potencias humanas, es un modo ordinario de vivir y de sobrevivir. Por lo tanto,
Rechazar el trabajo equivale a ir en contra de la propia naturaleza. Así pues, una sana cosmovisión tendría que considerar el trabajo como uno de los ingredientes positivos de la vida cotidiana. En el cristianismo encontramos algunos ejemplos notables que avalan la tesis aquí sostenida acerca de la transmutación de lo que se considera ordinariamente malo. El Sermón de la Montaña alude a estas situaciones en que el hombre tiende a enjuiciar como algo negativo. La humillación, la persecución, las lágrimas, la pobreza espiritual, etcétera, son circunstancias que pueden ser consideradas positivas hasta el grado de llamarse bienaventurados aquellos que sufren estas penurias. El cristianismo puede considerarse, pues, como el portador de un nuevo lente que ha transmutado el signo de los valores de la civilización desde hace siglos. Con razón el cristianismo ha sido considerado como un escándalo para los paganos. Y también con razón puede constatarse que su efecto apenas ha sido asimilado por un mínimo porcentaje de personas que se dicen cristianas.